Muy buenos días a todos, nos da mucho gusto tenerles en casa. Quiero en esta ocasión felicitar a la querida diócesis de San Vicente por haber celebrado sus 75 años de fundada. El día de ayer fue la conclusión del Congreso Eucarístico que se celebró esta semana con esa finalidad. Felicitamos pues al señor obispo de la diócesis, Monseñor Elías Rauda, al clero y a toda la feligresía, a todas las personas. Nos alegra mucho y les auguramos toda bendición del Señor. También quiero aprovechar el momento para expresar un afectuoso saludo navideño. Desearles a todos una feliz Navidad, que esta Navidad sea en verdad una Navidad con Cristo, vivida santamente, que Cristo el Señor nazca en el corazón de cada uno, nazca en cada familia, en cada comunidad y en nuestra sociedad, y que las celebraciones de la Navidad sean unirnos al Señor, una ocasión para orar en familia y acercarnos más a Jesús y a su doctrina, de tal manera que podamos superar en Cristo el odio, la división, el pecado, la violencia y todos los males que nos aquejan, y podamos vivir en una sociedad nueva, reconciliada, en la verdad, en la justicia, en el amor y en la paz. Eso es lo que les deseamos. Entonces, quería externar a todos nuestros mejores sentimientos, deseándoles de verdad una feliz Navidad a todos. Y estamos disponibles para las preguntas que quieran hacernos, con mucho gusto contestaremos. Gracias, Monseñor. Vamos a iniciar el espacio de preguntas. La primera pregunta es del periodista Manuel Pacheco, de Radio YSKL. Gracias. Buenos días, Monseñor. Feliz Navidad de antemano. Y mi pregunta es que me dé una valoración, una opinión sobre la elección del nuevo fiscal en la Asamblea Legislativa y también una valoración del trabajo que hizo el anterior fiscal. Bueno, quizás comience con la segunda pregunta. Me parece que el trabajo que hizo el señor fiscal, nunca las cosas son perfectas, ciertamente, pero pudiera calificarse como un trabajo bueno, porque hemos visto accionar la justicia, una fiscalía empeñada en resolver muchos casos, y en términos generales yo creo que se puede calificar como positiva la gestión del anterior fiscal, o el fiscal que está concluyendo el periodo. Como ya dije, nada es perfecto y seguramente habrán críticos y personas que hagan valoraciones más exhaustivas y más en detalle. Pero nosotros como iglesia diríamos que la Fiscalía avanzó bastante con la dirección de este fiscal. Eso no cabe duda. Dio un paso importante en favor de la justicia, que todavía queda, eso es verdad, pero hemos visto una Fiscalía mucho más comprometida en su misión. Ahora, en cuanto a la elección del nuevo fiscal, pues qué decir. Yo creo que como estamos en una democracia todavía muy joven, pues es necesario crecer en el ejercicio de una democracia participativa, precisamente. Me parece que estas elecciones, tanto de los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional
como hoy el nuevo fiscal. Hemos visto una asamblea muy interesada en elegir personas que les son convenientes a los señores diputados. Elegir un fiscal que les sea muy cercano, posiblemente al partido o a sus partidos, etcétera, y que les sea del todo agradable a ellos, como que hubiera el derecho de elegir la persona que más conviene a los partidos. En una verdadera democracia es el bien del pueblo lo que se debe perseguir, no el bien de determinados partidos, sino el bien del pueblo. Por tanto, el interés del pueblo. Y son elecciones de segundo grado, ciertamente, pero los diputados deberían estar empeñados en ver la persona que mejor pueda cumplir su misión. Me parece que la Corte anterior, la Sala de lo Constitucional, habló mucho de que los funcionarios deberían ser sin vinculaciones partidarias. Y nosotros dijimos también que convenía que fuera una persona totalmente libre, independiente. Esperamos que así sea. Yo en realidad no conozco al nuevo fiscal y él ha dicho que se le juzgue por los hechos y que él va a ejercitar la justicia, va a poner en práctica la justicia, va a luchar contra la corrupción, etcétera. Entonces esperamos que así sea. Tal vez la mecánica de elecciones de funcionarios de segundo grado nos cueste todavía. Por eso digo, posiblemente sea una cuestión de ejercicio democrático todavía con muchas falencias. Ojalá que se encuentre la manera de que estas elecciones sean mucho más libres. Pero ya que la persona ha sido elegida, entonces deberá funcionar para bien del pueblo, sin ninguna vinculación. Eso es claro, eso es claro. Y me parece que es lo que ha expresado el nuevo señor fiscal. Entonces, enhorabuena, esperamos que las cosas funcionen y funcionen de la mejor manera. Pero la impresión que dio posiblemente para algunos fue como mucho buscar el interés de cada quien, los unos el fiscal que más les agradaba y otros el presupuesto, que se les aceptara el presupuesto. Y ahí estuvo la discusión. Y al final, pues, qué bien que se llegó a la elección y a la aprobación del presupuesto. Parecería, ojalá yo me equivoque, pero es la percepción que a mí me dio, que todo en beneficio de los que estaban allí, estaban votando, o sea, buscando sus propios intereses, cuando en verdad el que se debe beneficiar y los intereses que deben prevalecer son los del pueblo, tanto en un tema como en el otro. Pero bueno, eso es solo una apreciación muy subjetiva. Estamos contentos porque se haya aprobado el presupuesto a tiempo y también porque se haya elegido el fiscal a tiempo. Eso es positivo. Esperamos que las cosas funcionen bien y funcionen bien para el pueblo, que haya justicia, que no haya más impunidad y que los temas pendientes se puedan llevar a la justicia, como son la justicia para tantas víctimas del conflicto armado, incluyendo los casos de lesa humanidad, y también en los actuales. Nosotros seguimos pidiendo justicia en el caso del sacerdote que fue asesinado el Jueves Santo de este año, el padre Walter Osmir Vázquez. Ojalá que... Pero no solo
los sacerdotes asesinados, Monseñor Romero, Monseñor Roberto Joaquín Ramos, tantos catequistas, sino también todos los que han sido asesinados en la sociedad civil. Tantas y tantas personas que lloran sus muertos sin tener ni siquiera la noticia de cómo fue ni quién fue el culpable. Ojalá que pudiéramos tener una justicia restaurativa, transicional, como sugirió la Sala de lo Constitucional en una ley de reconciliación nacional que pueda sanar las heridas. Entonces, la Fiscalía tiene una gran tarea por delante, no cabe duda. Y por supuesto los casos que en el momento se están dando, que no son para menos. Tanta violencia, tanta situación difícil. Auguramos pues que las cosas vayan de mejor, que no haya un retroceso, sino por el contrario, que haya un avance con el nuevo fiscal y esta nueva etapa de la Fiscalía. Muchas gracias. ¿Tanto tiempo en el caso del sacerdote de Lolotique, Monseñor, y no ha sido resuelto? Tanto tiempo que ha pasado y otros casos se resuelven rápido. Pues no sabemos, no tenemos ninguna noticia, jamás se nos ha informado nada. Y bueno, y todos, no solo la Iglesia, todos tenemos derecho a conocer la verdad, precisamente para que los casos no se repitan. Es un caso del que no se dice nada, y como que nada pasó, ya después de tanto tiempo como usted dice. Nosotros hemos pedido en repetidas ocasiones que se investigue y que se dé a conocer y que se haga justicia. No es que queramos venganza, sino justicia para que no se repita. Pero en verdad este caso viene a sumarse de los otros que ya tenemos, 20 casos, hablando de sacerdotes con los 2 obispos asesinados, de los que no se dice nada, no se sabe nada, no hay justicia en esos casos. Pero además de eso, las 4 hermanas religiosas que también fueron asesinadas, y después centenares de laicos religiosos que tampoco se les ha ofrecido justicia a sus casos. Pero repito, no nos mueve solo la justicia en favor de la Iglesia, no pedimos justicia solo en favor de la Iglesia y de nuestros casos, sino de la sociedad, todos los casos que se quedan impunes. Y entonces, al quedarse los casos impunes, no se sale de la violencia, porque la violencia se vuelve una tentación, porque no hay justicia. De aquí que la sociedad clama justicia, y es necesario. Además, hablando de las víctimas, es la única forma para sanar las heridas. Por eso es importante. Y repito, ojalá, pedimos a Dios que en materia de justicia, en vez de retroceder, avancemos, que tengamos una Fiscalía mucho más activa, mucho más cumplidora en todos los casos. Ojalá. Yo sé que es difícil y por eso decimos que bastante hizo la Fiscalía en este periodo que se está concluyendo, pero en el afán de una mejor sociedad debemos avanzar cada vez más. Gracias. Gracias a usted. A continuación, el periodista Javier Orellana, de la Prensa Gráfica. Buenos días. Recientemente se ha dado un aumento de ataques contra miembros de la Fuerza Armada, y el gobierno ha dicho de que esto puede estar relacionado a las elecciones, como demostrar fuerza de los grupos criminales justamente antes de las elecciones. Conocer su valoración al respecto. Bueno, nosotros estamos sumamente preocupados por el tema de la violencia. Lo hemos expresado muchas veces y lo vamos a seguir expresando. Este es el gran problema nacional, el más grande, es la situación de violencia. Y no se justifica ni una sola muerte, sea quien sea el que muere. Y bueno, lo lamentamos mucho. Ahora, en cuanto a que por qué se dan los asesinatos en este momento, pues no sabemos. Nosotros no tenemos conocimiento de causa, no
son las autoridades, pienso yo, y los investigadores, la policía misma, la que seguramente, los cuerpos de inteligencia, seguramente están investigando y a lo mejor ya tienen algún resultado. Sería bueno que lo den a conocer a la población. Y si han habido declaraciones en ese sentido, pues a lo mejor ellos sí están hablando con conocimiento de causa. Nosotros no lo sabemos, nosotros estamos con el pueblo y sentimos lo que el pueblo siente, que es una gran preocupación, un gran dolor por la pérdida de vidas humanas, jóvenes en su mayoría, sin razón alguna, sin razón alguna. Es muy triste y ya es tiempo que esto termine. Ojalá que el nuevo gobierno, sea del partido que sea, que se empeñe en eso. Y no solo el gobierno, sino el Estado, como hemos dicho. Porque esto debe resolverlo el Estado. Está empeñado y comprometido el Estado mismo. Por eso es importante el tema del fiscal, el tema de la Corte Suprema, porque es un poder importantísimo, el judicial, para resolver estos problemas, pero también el poder legislativo, para dictar las leyes y normas convenientes. Entonces tiene que hacerse un esfuerzo conjunto del Estado salvadoreño para superar este flagelo tan grave. No pueden los funcionarios eludir este problema, tienen que empeñarse a fondo y la sociedad misma acompañar también y exigir por otra parte y solidarizarse, de modo que es un esfuerzo nacional. Y que no se piense que otros países le van a resolver a El Salvador este problema. Ojalá, pero no es así, no funcionan así las cosas. Es el propio país que deberá dar el paso. Ojalá podamos unir esfuerzos todos, dando lo mejor de cada uno para que en verdad esto se solucione. Es muy doloroso, es muy doloroso. Y si lo vemos con ojos de fe, ¿qué pensará Dios? ¿Cómo verá Dios todo esto? Pues es muy triste, ¿no? Porque contradice plenamente la voluntad divina. Dios es el Dios de la vida, no el Dios de la muerte. Entonces, la muerte es contraria totalmente a Dios y contraria a su voluntad. Hoy que estamos en Navidad, tiempo de paz, tiempo de amor, como dicen los villancicos, donde hay tregua en las guerras mismas que se han tenido en la historia, etcétera. Tantas historias bellas sobre la noche de paz que incluso se han llevado a la música y a los cantos. Pues ¿qué pasa aquí? Un pueblo cristiano que celebra el nacimiento de Cristo en una vorágine de asesinatos, en un baño de sangre, fratricida, una violencia irracional que solo trae males. De por sí la violencia trae males siempre, pero aquí totalmente irracional. Es muy triste, es para reflexionar y tomar decisiones. Ya que se renueva el gobierno, como dije, sea del partido que sea, ojalá intenten los que van a ganar las elecciones de verdad solucionar este problema y convoquen a los demás poderes, o sea, el poder ejecutivo unido a los otros dos poderes y a la sociedad misma para dar el paso. Ya basta, estamos a un punto verdaderamente más que crítico. No puede tolerarse más esta situación de violencia tan grave. Pidamos al Señor y hagamos todo lo que corresponde al esfuerzo humano. Gracias. La siguiente pregunta es del periodista Jaime Romero de Radio YSUCA. Gracias. Buenos días, arzobispo. Ha dicho algo muy interesante en el sentido de que nada es perfecto, pero ¿qué hace falta en la Asamblea Legislativa? Bueno, como usted ya lo planteó, pues parece que hay intereses partidistas, no por evaluación se elige a una persona, sino porque está cerca de mi partido.
Ha quedado claro en las negociaciones. Inicialmente FMLN, el fiscal no lo elijamos ya, que tenemos hasta el 5 de enero. Arena, no, 607 millones de extrafinanciamiento, no, es mucho. Pero luego negocian, llega el ministro de Hacienda a hablar con ellos. ¿Qué hace falta en la Asamblea Legislativa, en su reglamento interno, para que se basen concretamente en la evaluación y no en el interés partidario? Hace falta modificar el reglamento interno y, tomando en cuenta las propuestas de otras instancias, organizaciones que dicen, hey, las elecciones de segundo grado que no las hagan los diputados, sino el pueblo, para que sean independientes, fiscales, para que exista la Corte de Cuentas de la República. ¿Cuál es su planteamiento al respecto? Eso por un lado. Y en el otro punto es que recientemente aprobaron el subsidio al transporte público. Pero los legisladores, muchos de ellos hasta saludan a los dueños de los buses, les sonríen y algunos funcionarios dicen, nosotros les aprobamos ahí el subsidio, pero son impuestos del pueblo. ¿Y por qué no se toma en cuenta la opinión del pueblo? ¿Cómo es el servicio del transporte público que anda contaminando, que hay muchos accidentes, que los buses viejos a la par Land Cruiser Prado y Hilux de algunos empresarios y no se recuperan? Esos dos puntos. Hace falta modificar el reglamento interno de la Asamblea Legislativa para que en las elecciones de segundo grado no hayan intereses partidistas, y el otro, ¿cómo evalúa que no se tome en cuenta al pueblo cuando se le da subsidio al transporte público? Sí, muchas gracias. Muy interesante el planteamiento que usted nos ha hecho. Ciertamente, la democracia exige participación. Entonces no basta hablar solo de democracia, tendríamos que definir un poco lo que entendemos por democracia y ojalá lleguemos a una práctica verdadera de una democracia participativa. Entonces, como todos sabemos del griego, demos es pueblo y kratos poder, es el poder del pueblo. Por tanto, una elección de segundo grado no es a capricho y voluntad y para beneficio de los que eligen. Yo creo que aquí está la gran equivocación. Posiblemente haya vamos a decir así, una equivocación teórica, pensar que los que eligen tienen la libertad plena, absoluta, de elegir a las personas que más les conviene a ellos. No es así, porque es un ejercicio democrático. Entonces, el pueblo los eligió a ellos para que ellos elijan a su vez la persona que le conviene al pueblo, al pueblo. ¿Y quién es el que le conviene más al pueblo? Pues como ya usted dijo, que la escogitación tiene que hacerse en base a las cualidades, al perfil que mejor pueda convenir al pueblo. Que los criterios tienen que ser eso, las capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además una condición de libertad total para servir al pueblo y no más, sin ataduras. Entonces yo creo que no es fácil que demos el paso, porque como esta ha sido la práctica siempre, entonces modificar estas prácticas, pues es necesario, yo creo, bastante esfuerzo. Usted habla del reglamento interno de la Asamblea. Posiblemente sí, habría que modificarlo, pero habría que revisar también las leyes mismas. Y bueno, para que en verdad el pueblo sea el beneficiado definitivamente y que las personas que se elijan estén al servicio del pueblo. Yo una vez más acuso mi incompetencia. Ya hablarán los expertos cómo hacer para que las leyes garanticen este beneficio del pueblo. Entonces, en las elecciones mismas, que se encuentra la forma, se encuentra, por supuesto que sí. Es cuestión de que se trabaje con toda honestidad para que esté determinado cuál tiene que ser el mecanismo, de qué forma se deben elegir, etcétera, etcétera, en qué tiempo se debe elegir. Lo dice, pero si no se elige no pasa nada.
Ahora hemos visto incluso una demanda de IDUCA porque no se eligió a tiempo los magistrados. Y es una novedad, cosa que no debería ser ninguna novedad. Si las leyes fueran como deben ser y se aplicaran como se deben aplicar, sería lo más normal. Sería lo más normal. Pero bueno, entonces yo digo, son procesos. La vida democrática es un proceso. Por otra parte, la persona es siempre libre. Eso hay que decirlo. Dios nos creó libres. Y entonces yo auguraría que una persona que ha sido electa como en una elección de segundo grado, luego que ha sido electa, responda a los intereses de la nación, no de las personas que lo eligieron. Porque las personas que lo eligieron no tenían que elegir para beneficio de ellos, en definitiva, eso está claro. Entonces moralmente no está obligada la persona a cumplirle lo que quieran las personas. Pero mira, yo te elegí, entonces tienes que cumplirme. Moralmente no está obligado, no está obligado, porque ha sido electo por el pueblo de forma indirecta, puesto que estos que lo eligieron son funcionarios del pueblo, fueron elegidos por el pueblo para beneficio del pueblo. No sé si me explico con ese juego de palabras, pero yo creo que lo entendemos y que en estos principios estamos de acuerdo todos. Por eso yo sigo esperando que las cosas funcionen bien, porque la persona que ha sido electa finalmente, ya como magistrados, tienen la posibilidad, más aún, tienen la misión de responderle al pueblo. Y no solo porque el pueblo sea el pueblo, sino porque es la voluntad de Dios, en definitiva, que es la verdad, la justicia, etcétera, que es el bien y la honestidad. Ojalá que las cosas marchen bien, pero la revisión jurídica me parece que es importante, y la revisión de la práctica, como usted dice, y que avancemos, que no nos estacionemos en una práctica porque así se ha hecho siempre. Tiene que avanzarse. Pero es importante que el pueblo también haga uso de su participación ciudadana. Y ahora con las redes sociales, etcétera, hay más oportunidad. Porque entonces es que la democracia avanza. Y en ese sentido yo diría que su segunda pregunta sobre el subsidio, en principio, la subsidiariedad es una cosa buena. Es una cosa buena, que la Iglesia la recomienda en su doctrina social. Pero, naturalmente, que si se establece un subsidio con malicia, no para que llegue a las personas que debe llegar, sino para que se quede ese beneficio en el camino, entonces la cosa no va. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? De nuevo, es la revisión de las normas, de las leyes y la práctica misma. Pero el pueblo también debe ser no solo observador pasivo, sino alguien que se exprese. Y ojalá cada vez más tengamos en cuenta al pueblo y su opinión, su palabra, su libertad. Mire que el pueblo ha avanzado mucho. Cada vez nos admiramos más de la madurez que el pueblo tiene, la sabiduría que el pueblo tiene. Yo creo que hasta hay el peligro de algunas personas de ofender la inteligencia del pueblo, pensando que no se da cuenta, que no dice nada, que es estoico, que aguanta todo. No es así. Todo lo contrario. Este pueblo ha sufrido mucho y ha crecido mucho, ha madurado mucho y merece todo el respeto. Desde la persona más humilde. Yo quiero congratularme porque se aprobó el hacer la donación de la tierra de estas personas en El Espino,
personas humildes, pobres, que han estado en esa tierra décadas y que finalmente ahora se les da su propiedad. Qué bueno. Y el esfuerzo que se haga para construir sus casas, enhorabuena. Estas son las cosas buenas que debemos hacer. Y vaya cuánto costó. Eso es triste y penoso, doloroso. Pero qué bien que se consiguió. Nos congratulamos todos con ese hecho. Y entonces el pueblo tiene que participar porque esa es la esencia de la democracia. Yo no soy quien para decir de qué manera, pero ciertamente tiene que revisarse el aparato jurídico y no solo desde la teoría, sino también la práctica. Ojalá que avancemos. Gracias. La última pregunta es de la periodista Sara Méndez del Noticiero. Buenos días. Sobre el presupuesto general de la Nación, se aprobó con 1.297 millones de dólares en títulos, valores y deuda. Su valoración al respecto. Gracias. Yo la verdad es que no tengo conocimiento, van a disculpar, ya en los detalles no quisiera expresar opiniones de algo que no conozco. Nosotros estamos en las celebraciones de la Navidad. Ayer estuvimos en San Vicente, como decíamos, celebrando, etcétera. No tengo yo conocimiento al detalle como hacer un juicio de valoración de un determinado aspecto. Lo que dije la otra vez es que debería estudiarse el presupuesto con calma, con serenidad y buscando de nuevo el bien del pueblo. Pero ya cómo se aprobó, no quisiera externar ningún juicio porque no conozco a profundidad los detalles. Muchas gracias por la pregunta, va a disculpar. Dígame, por supuesto, dígame. Pase al... Pero sí, al final sí quiero conocer su opinión con relación al tema del derecho humano al agua. Una vez más, está como ausente en las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué tan importante es para la Iglesia que este derecho humano sea reconocido en la Constitución? Se acaban de cumplir 35 años de nuestra Constitución de la República y la atención del mensaje del presidente de la Asamblea Legislativa decía de que no había necesidad, que habían voces por ahí, decía, que no era necesario hacer una reforma a la Constitución. ¿Cómo interpreta usted como líder de la Iglesia Católica esa opinión que a muchos los ha sorprendido? Sí, muchas gracias por la pregunta porque trae a cuenta un tema tan importante. Vea, yo preguntaría a la población, a todos, ¿el agua será importante para la vida o no será importante? Es vital, es vital. No podemos vivir sin el agua. Dios nos ha dado el agua a todos. Dice la Biblia que Dios manda su lluvia sobre buenos y malos, justos y pecadores, lo mismo que el sol. Entonces, privatizar el agua es de lo más injusto. Y yo esperaría que no se cometa esa falta, El Papa Francisco ha hablado bastante. Se han hecho certámenes, se han hecho congresos, se han hecho simposios sobre el agua a nivel mundial. Y tenemos una doctrina amplia también en la exhortación pastoral, en la encíclica Laudato Si. El Papa defiende el derecho al agua de las personas. Entonces, aquí la dinámica tiene que ser al contrario. En vez de privatizar el agua, deberíamos garantizar que el agua potable llegue hasta la última casa, como es en muchos países. Es una pena, una vergüenza que nuestros campesinos no tengan agua potable. Mire usted cómo lleva químicos
los insumos agrícolas, los abonos, los insecticidas, todos están llenos de químicos. ¿A dónde va a parar esos químicos? Pues finalmente a los mantos acuíferos. Y el pozo, posiblemente, o la quebradita donde van a traer agua a las personas y toman. Después vienen las insuficiencias renales y todo lo demás. Tenemos que garantizarle el agua potable a todas las personas. Ese debería ser el tema, no cómo les quitamos el agua a las personas pobres, privatizando, vendiéndoselas caras. No. El gobierno ciertamente que tiene gastos para servir el agua, y entonces hay el impuesto, si se quiere, pero para cubrir los gastos, pero no se comercializa. El agua no se comercializa. Es por demás injusto. Entonces, la iglesia, estamos sumamente preocupados cuando vemos esa actitud de los legisladores, de algunos legisladores. Y todavía nos dicen, nosotros no estamos diciendo, nosotros nunca hemos dicho que la vamos a privatizar. No, nosotros no. Y es verdad. No están diciendo, están privatizando. Es que cuando alguien va a hacer algo injusto, no lo dice. Ninguno he visto yo que pregona el mal que va a hacer. Al contrario, lo hace en silencio, en lo oscuro y en la manera más oculta que pueda hacer. Y eso no es justo. Entonces, nosotros estamos con el pueblo, es nuestro deber, nosotros somos pastores. Yo quiero agradecer a las iglesias evangélicas, las iglesias históricas, que el gesto que tuvieron de unirse a nosotros. Estamos unidos todos como pastores, ¿no? Mire, el pastor es, como dice el Salmo 22, el que cuida de las ovejas, que le lleva a beber de las aguas limpias y de las praderas mejores. Entonces, es el oficio del pastor. Entonces, imagínense un pastor que tiene 100 ovejas y no tienen agua las ovejas. ¿Cómo puede estar tranquilo? ¿Cómo puede estar tranquilo? Que alguien les quite el agua. Por eso la iglesia siempre va a abogar por el bien del pueblo, y cuando le quiten el agua no va a poder aceptar eso. Sería una traición a su propia esencia de iglesia, ¿cómo decir? A la propia evangelización, a la propia pastoral, a la propia actividad a la que estamos obligados. Entonces, pero yo sí creo que el pueblo se ha manifestado, porque aquel día presentamos 200,000 firmas y vamos a seguir recogiendo firmas. Han habido tantas manifestaciones. Yo creo que los señores diputados, lo digo con todo respeto, van a tener la sabiduría de no privatizar el agua. Yo tengo esa esperanza. Porque si la privatizan, ¿qué va a suceder? Pues el pueblo tendrá que seguir en esta lucha hasta que obtenga que se desprivatice. Entonces sería, si estamos en un país democrático, sería solamente un paso que complique las cosas. No puede el pueblo admitir eso. Si se aprueba una ley que es totalmente contraria, no solo a los intereses del pueblo, a la vida del pueblo, entonces el pueblo finalmente, en un ejercicio democrático, va a conseguir que se libere el agua de nuevo, y sería una pérdida de tiempo y un desgaste que a nadie le conviene. Entonces, yo sí de veras haría un llamado a la reflexión a los señores diputados, que no hagan eso, como tampoco el revertir la reforma agraria, quitando la prohibición de los latifundios, y que, de modo pues que ya no haya un límite, sino que el latifundista pueda comprar cuanto quiera. Sería llevar al pueblo a la misma situación de antes. Que no quiero ser un profeta
un profeta negro como para decir qué se iba a venir entonces. Pero ya tuvimos la experiencia. Y tenemos que aprender de la historia para no volver a vivir los momentos duros que hemos vivido. El conflicto armado fue un precio a pagar muy caro, una cuota de sangre muy cara, muy alta, que tiene que enseñarnos a no cometer las injusticias que antes se cometieron. Disculpen que hable de esta manera, pero yo lo digo con todo cariño, ¿sabe? Como pastor, con preocupación genuina, no porque me interese favorecer un bando o el otro, para nada. A mí me interesa que se obre con justicia en favor del pueblo, porque eso somos todos, y las injusticias no favorecen a nadie. Esa es la verdad. Es una ilusión falsa creer que cometiendo una injusticia vamos a vivir bien. No, tampoco el que comete la injusticia va a vivir bien. No le favorece a nadie. Y después de todo, con esto concluyo, estamos en un tiempo santo, como es la Navidad. Después de todo vamos a dar cuenta ante Dios. Entonces no podemos quitar el agua al más pobre. No es justo, no es justo. Yo espero que eso no se haga, que se apruebe la Ley General de Aguas, de la que venimos hablando y proponiendo, que dé verdaderamente garantía de ese derecho humano al agua a todos los salvadoreños. Primero Dios. Muchas gracias. Y de nuevo, feliz Navidad a todos. Que Dios les bendiga.